Dios les bendiga, por aquí tu hermana Alexandra, en nuestro día número 30 del plan de lectura de la Biblia en un año. Así que te invito a que busques la palabra del Señor, que hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 37 al capítulo 39 y oramos en esta hora para comenzar. Gloria al Señor. Padre, venimos ante tu presencia, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, dándote, Señor amado, tantas gracias, Dios mío, porque ciertamente, Señor, estamos de pie por tu gracia, por tu misericordia, porque a ti te ha placido, Dios mío, que podamos estar aquí un día más, Señor, leyendo tu palabra, Dios mío, Padre, juntos, Señor amado, Padre, conociendo, Padre, más de ti, Señor, a través de la misma. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des, Padre, retentiva y enfoque, Señor, que tú te glorifiques, Señor, por medio de esta lectura de la palabra, Señor, y que sigas llegando, Dios mío, a más corazones a través de ella, Padre, porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos Éxodo capítulo 37 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Asimismo hizo el propiciatorio de oro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y las puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De su lado salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo,
Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas de los lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo también el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura,
carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, era cuadrado. Doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones en forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová
lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada. Otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Gloria al Señor. Estamos viendo estos capítulos 37 al 39, cómo están llevando a cabo la obra del tabernáculo, cómo comenzaron, ¿verdad? Desde el interior, con lo que es el lugar santísimo, donde se encontraba el arca, con el propiciatorio. Vemos también cómo entonces llevan a cabo el candelero, la mesa de los panes, el altar de incienso, y nos da todas las especificaciones de cómo esto se fue preparando y se fue haciendo. Gloria al Señor, aleluya, en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero estamos viendo que mientras ellos están haciendo este trabajo, lo están haciendo y Dios está ahí, Dios está atento, porque están haciendo todo en obediencia a la visión que Dios le había dado a Moisés. Y de igual manera, pues lo estaban haciendo en obediencia a Dios. Y cuando nosotros trabajamos para Dios, y cuando ese trabajo para Dios lo hacemos de corazón, lo hacemos con obediencia a la palabra, lo hacemos, ¿verdad? Con una disposición, ¿verdad? Genuina, amado, eso es adoración para Dios. Usted tiene que entender que el trabajo para Dios también es adoración para Él. Dios lo recibe como adoración. ¿Por qué? Porque había una obediencia exacta. Por eso es que quizás usted lee esto, ¿verdad? Lo que acabamos de leer y usted dice, pero ¿por qué, verdad?
tan tedioso, tan específico, hablando de los anillos, hablando de las barras. Recuerden que este tabernáculo había que hacerlo, ¿verdad? De tal manera que fuera movible, porque el pueblo no se iba a quedar en el desierto, el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Por eso es que cada una de las partes de este tabernáculo, hablando, ¿verdad?, de sus componentes, el altar de bronce, el lavacro, el candelero, todo tenía que llevar unos anillos, ¿verdad?, a los lados para que pudieran pasarle las basas, ¿verdad? Por decirle así, unos palos que hacían, ¿verdad?, de madera de acacia, que los cubrían en oro, y de esa manera estos elementos del tabernáculo iban a ser llevados. Pero había que hacerlo de tal manera que tuvieran la capacidad de ser movibles. No podían ser, ¿verdad?, con quizás de una manera en que no se pudiera después cargar, sino que con esos anillos a los lados se le pasaban las basas, y de esa manera, así mismo derechito, ellos cargaban las basas aquí, uno al frente y uno atrás, y al otro lado uno al frente y uno atrás, y así se llevaban las cosas, ¿verdad? De tal manera que fuera, ¿verdad?, que ellos pudieran llevarlo. Poderoso el Señor. Pero vemos todos los detalles de Dios. Vemos cómo Dios pide no solamente en las columnas, también sus basas, las estacas, las tablas, todos los engastes, todo tenía que ser, ¿verdad?, en detalle, todo tenía que estar cubierto, fuera de oro, fuera de plata, ¿verdad?, fuera las estacas, tenían que ser de bronce, de tal manera que todo era en detalle. Y ya en el capítulo 38 vemos los artículos del atrio, que era el altar del holocausto, era el altar de bronce, y también la fuente de bronce, que era el lavacro. Pero a mí me llamó mucho la atención que está diciendo en el capítulo 38 de Éxodo, en el versículo 8, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto está bien interesante, porque estos espejos, en ese tiempo, esos espejos eran de bronce pulido y se usaban para que las mujeres se miraran, ¿verdad?, para el arreglo personal, para mirar su apariencia. Entonces el hecho de que estas mujeres dieran los espejos de ellas, de su pertenencia, dieran estos espejos de bronce para llevar a cabo la fuente de bronce, que la fuente de bronce era en la cual los sacerdotes se lavaban, ¿verdad?, que es tipo de purificación para poder entrar al lugar santo, para poder entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios había que limpiarse, había que lavarse. Sin embargo, cuando estas mujeres dan sus espejos, lo que nos enseña es como si ellas estuvieran diciendo: ya yo no vivo para verme yo, ya yo no vivo para agradar a la gente, ya yo no vivo para lucirle a nadie, yo vivo para servir a Dios, yo vivo para agradar a Dios. Yo prefiero su presencia, aleluya, en mi vida, antes que lucir bien para los demás. No nos estamos diciendo que ellas lucieran mal, pero estamos diciendo que ellas entendían que no era como ellas se vieran físicamente lo valioso. Lo valioso es cómo estamos delante de Dios. Y ellas entregaron ese espejo que era ¿verdad?, para verse bonita o para preocuparse por su aspecto. Ese espejo que, aleluya, que representaba vanidad, ahora era para un instrumento de purificación. Era como si estuvieran, ¿verdad?, soltando, ¿verdad?, la vanidad para recibir santidad, para recibir pureza, limpieza. O sea, ellas estaban promoviendo la pureza con esta acción. Y qué lindo que aún el servicio de las mujeres fieles a Dios estaba contando delante del Señor. Porque dice que estas mujeres velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, que era un servicio, un trabajo que hacían para Dios constante. Aunque no estaban en el púlpito, aunque no estaban tocando el altar, aunque no tocaban los instrumentos sagrados ni el aceite de las lámparas, Dios también honra a aquellos que le sirven con amor, con entrega y con constancia. Aleluya. O sea que las mujeres también estaban aportando a esta obra.
Yo se los mencionaba ayer que ellas estaban trabajando con el pelo de las cabras, entretejiéndolo, ¿verdad? Y estaban trabajando con las pieles. Ellas también formaron parte de la construcción, ¿verdad? Y la edificación de este tabernáculo para Dios. Y aquí lo hicieron nuevamente con los espejos de bronce. Así que nos dice, ¿verdad? Todas las cantidades. Fíjate que nos menciona constantemente el azul, el púrpura, el carmesí. Que yo les decía, ¿verdad? Que estos colores representan a Cristo. El púrpura, porque es un color de realeza que utilizaban los reyes. Era un color, ¿verdad? Costoso. Aleluya. El azul representa que descendió del cielo como el maná. Yo soy el pan que descendió del cielo, como que Él es el Hijo de Dios que vino a habitar entre nosotros. Eso representa el azul que vino del cielo, que descendió del cielo. Y el carmesí representa el sacrificio, la sangre que derramó en el madero, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Aleluya. Y el lino torcido, poderoso el Señor. Quisiera tocar eso mañana. Mañana vamos a tocar lo que es Éxodo capítulo 30. Vamos a tocar un solo capítulo, pero quiero hacer un resumen de todo el libro de Éxodo. Y quiero volver a repasar lo que era el tabernáculo. Y quiero tocar un poquito más a fondo lo que fueron las pieles de las cortinas, lo que fue, aleluya, las vestiduras de los sacerdotes, las campanillas, las granadas. Todo esto quiero tocarlo un poquito más a fondo porque mañana tengo más tiempo. Y nada más vamos a leer un capítulo. Pero ciertamente estos colores nos recuerdan y nos representan a Cristo. El lino, ¿verdad? Que era de blanco, que representa pureza, sin pecado. Pero cuando habla de lino torcido, incluso dice, ¿verdad? Entretejido, que era entretejido. Esto también representa, como dice el libro de Eclesiastés, poderoso el Señor, que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Y nosotros lo pensamos mucho y lo utilizamos para hablar del matrimonio, para decir, bueno, ese es el esposo o la esposa y Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero recuerde que eso también representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este lino torcido, ¿verdad? Todas estas telas que eran entretejidas, todo esto lo que representa, aleluya, en todo vemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero mañana lo vamos a tocar más a fondo. Quería tocarles hoy los costos aproximados del tabernáculo, porque nos está hablando la cantidad total de oro que se utilizó para el tabernáculo, la cantidad total de plata y la cantidad total de bronce. Mira, amado, esto es impresionante. Que si fuéramos a buscar el costo aproximado de los materiales para elaborar el tabernáculo, hoy en día sería aproximadamente unos 13 millones. Y usted dirá, 13 millones, ¿cómo? Si esta gente estaba en el desierto. ¿Cómo esta gente pudo darte estas ofrendas? Acuérdense que ayer tocamos las ofrendas que el pueblo daba voluntariamente. Y traían piedra, y traían oro, y traían plata. Pero ¿de dónde? Si esta gente estaba en el desierto. Esta gente cruzó el Mar Rojo. Aleluya. Fueron alrededor de 19,000 libras de materiales entre la madera, entre el oro, entre las piedras. Una cantidad exorbitante. Pero tenemos que recordar que en Éxodo capítulo 12, cuando estaban llevando a cabo la celebración de la Pascua allá en Egipto, cuando al otro día, ¿verdad? Ocurre, ¿verdad? Que todos los egipcios se dieron cuenta que sus primogénitos habían muerto porque fue la plaga de los primogénitos. En el versículo 35 y 36 de este capítulo 12 del libro de Éxodo dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Estamos viendo que ellos no salieron de Egipto con las manos vacías. Y yo creo que lo había tocado en Éxodo 12, que ellos se llevaron, ¿verdad? Los egipcios estaban y Faraón diciendo, váyanse de aquí, no los queremos aquí.
pero no fueron, ¿verdad?, con las manos vacías, sino que ellos pidieron y se les dio. Y ellos estaban dando ofrendas para el tabernáculo de esto mismo que habían acumulado y habían guardado. Dice, ¿verdad?, en el versículo 24 del capítulo 38, que nos habla del oro que fue empleado en la obra, 29 talentos y 730 ciclos. Un talento era igual a 30 libras o 35 kilogramos. Y 730 ciclos. Un ciclo es aproximadamente 11 o 12 gramos, que es igual a 0.4 onzas. Por lo tanto, estos 29 talentos y 730 ciclos de oro es igual a 2030 libras de oro. Usted se podrá imaginar la cantidad, el costo de todo esto hoy en día. El inventario de plata fue 100 talentos y 1775 ciclos de plata, para un total de 1544 libras de plata. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de 20 años para arriba. Tenían que dar medio ciclo y fueron alrededor, ¿verdad?, en el censo 603.550. Esta era la cantidad de aquellos que eran de 20 años para arriba. Así que imagínense, ¿verdad?, si esto no incluía a los jóvenes menores de 20 años, si no incluía a las mujeres, si no incluía, ¿verdad?, a los bebés. De ahí se fundieron las basas de plata para el santuario y las basas del velo, un talento por basa. Y si un talento era 70 libras, usted se podrá imaginar cuánto pesaban esas basas. Gloria a Dios, cuán, ¿verdad?, costoso era todo esto y cuán excelente. Mira, amados, si algo nos deja saber la construcción del tabernáculo, primero es que cada pieza tenía un propósito y que solamente se dio excelencia para Dios. Todo esto, amado, no era barato, no era fácil hacerlo. Recuérdense que no había fábricas, no había maquinaria. Muchas de esas cosas se hicieron a mano, labradas a martillo. Toda esta madera para cortarla, acuérdense que no había sierras de banco. Esto había que hacerlo, ¿verdad?, con mucho esfuerzo. Esto requirió de mucho trabajo, pero Dios estaba en medio de ellos. Gloria al Señor. Dice que el bronce fueron 70 talentos y 2.400 ciclos de bronce, para un total de 1.310 libras de bronce para el altar de bronce, para su enrejado, para los utensilios, para las estacas del tabernáculo que eran de bronce. Y ya en el capítulo 39 vemos que Moisés está viendo toda la obra, ¿verdad? Hay una supervisión de parte del líder, de parte de Moisés. Él está supervisando cada detalle que se esté haciendo conforme a la visión y a la revelación que Dios le había entregado de cómo se debía hacer las cosas. Todo se hizo en obediencia a esto, los materiales, las medidas, los colores que se utilizaron, las telas, cada detalle, todo era, ¿verdad?, en detalle. Gloria al Señor. Así que dice que Moisés que vio todo esto y los bendijo. No sabemos si es que oró por ellos, si simplemente, ¿verdad?, les dijo Dios los bendiga por el trabajo que están haciendo, o si los bendijo de una manera, ¿verdad?, de ofrenda, una manera monetaria, porque ciertamente estaban trabajando para el Señor y estaban haciendo un trabajo excelente. Así que mañana continuamos con el capítulo 40 del libro de Éxodo y vamos a hacer un resumen acerca de todo, ¿verdad?, lo del tabernáculo y los mandamientos y todo esto y las vestiduras del sacerdote, porque esto está súper interesante y bien importante que usted lo escriba y que usted, ¿verdad?, poderoso Dios, todos estos detalles los siga escudriñando. Acuérdese que aquí estamos tocando la palabra y estamos repasando y estamos mirando unos detalles, pero si usted quiere ir más a fondo, más profundo, pues que esta lectura sea para despertar en usted un hambre y un deseo por escudriñar más la palabra. Por eso el Señor dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aún el tabernáculo nos dejaba, ¿verdad?, saber
cómo era el plan de redención de Dios para con el hombre y cuál iba a ser la obra que iba a hacer Jesucristo. Todo esto representaba a Cristo por todos lados. Por eso es que importante es que lo hicieran en obediencia a cada detalle. Oh, gloria al Señor. Así de poderosa es esta palabra, la palabra profética más segura. Gloria al Señor. Así que Dios los bendiga, no se quiten, sigamos hacia adelante estudiando la palabra del Señor y seguimos aprendiendo porque todos los días hay algo nuevo que el Señor quiere enseñarnos y que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Así que Dios les bendiga y recuerden, Maranata, Cristo viene, ya les amo.